Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 19 de junio, la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 11 del 1 al 11. Hermanos, ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo Cristo para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. Queridos amigos, fíjense aquí, el celo dice por Dios. Shepe ambos asa QPM, shepe amombe ua QPM lleva. Pese añandúa QPM de yara putu marangatu rupibe. Está recordando lo de el camino hacia Damasco, ese encuentro personal con Jesucristo. Y por lo tanto, eso es lo que yo les he transmitido. Pero con Ana Acrille Formalgina, yo les he unido a ustedes como comunidad a Jesucristo. Entre comillas, podemos decir, ustedes son mis hijos por la predicación. Ustedes se han convertido porque yo les transmití esa experiencia de Jesucristo en mi propia vida. Pero, y ahí la situación. Temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper. ¿Qué palabra que va a ser gustado hoy? Porque venían de corrupto formal. Corromper. Ya lleva bautizar, ya por el año de primera comunión, ya por el año de confirmación, la yapoa después lleva. Ñamenda, todo lo que sea los sacramentos. Ya ha tu pao, veña ñembo, eña comulga ya eñande. Jaube, ñande mondá, ñande corrupto. Hoy coñan de ahí, uno de los países más pobres de América Latina. Entonces va a irse a ver. Upe ahí se ina que hay una dicotomía. Upe ahí se ina da yayesa, cuaenda yayesa, pe hay que la palabra de Dios nos está llamando a nosotros a vivir la buena noticia, a esforzarnos de acuerdo a lo que el Señor nos pide en su evangelio. Pero dice, atención, estoy con mucho temor, que así como Eva, que se dejó corromper interiormente, apartándose de la sinceridad dada por Cristo, la sinceridad del Evangelio, peñandea lleva, ya recibía que veñan de roga, pues veñan de suñan de abuela, ñan de escuela, ñan de catequesis, coanga entonces, ñañemon buri veñan de yara. Vamos a pedir esta gracia para volver y entender que tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo y estar muy atentos para no dejarnos corromper por la serpiente. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.